Debo señalar antes de iniciar y saludar obviamente a todos los representantes de que nos acompañan, de que al llegar aquí me siento como en casa. Obviamente esta es nuestra comisión y además estoy rodeado de paisanos, personas cercanas que además han estado muy atentos, por un lado, a lo que es la revisión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y con quien además nos une un compromiso importante por generar soluciones no solamente para el departamento, sino para todo el país. Y creo que en esa línea el debate que nos convoca hoy es bastante pertinente. Yo agradezco al representante Alejandro que trae, digamos, a colación unas inquietudes perfectamente pertinentes, igual al profesor, en un proceso que voy, digamos, a hacer como una especie de introducción y después le pasaré la palabra al ingeniero Juan José, que además conoció la gestación del mismo en Fileter. Yo en ese momento estaba en el INVIAS al frente de un proyecto de tecnología, pero también conocí lo que en la estructuración del SAMAN en su momento se gestionó. Lejos de mí en ese momento pensar que iba a llegar a ser ministro de Transporte. Luego tuve una mirada desapasionada de ese tema y lo vi con buenos ojos porque obviamente por mi formación y por el seguimiento que he hecho a los temas de concesiones, encuentro en el vehículo del SAMAN un paradigma interesante para gestionar la infraestructura de las reconcesiones. Creo que ahí es uno de los primeros mensajes que es importante recabar. Y eso tiene unas implicaciones, que en algunos casos, seguramente cuando ustedes han asistido a procesos piloto, o a apertura, o a ruptura con paradigmas anteriores, genera este tipo de tensiones. Este proceso fue estructurado con una muy loable intención. Y es que existe una posibilidad cuando los procesos concesionados están finalizando su vida útil y existe un activo del Estado que tiene un proceso de recaudo por peajes, de tener un activo, me perdono la expresión, generando ingresos para el Estado. Esos ingresos en últimas se captan a partir de la utilización de esa infraestructura que obviamente tienen una destinación. Si nos remitimos a lo que sugiere el Plan Maestro de Transporte Intermodal, el 55% de los costos o de los recursos que recauda un proyecto a lo largo de su vida útil, 20-25 años, son de construcción y el 45% son de operación y mantenimiento, ¿sí? Lo que sugiere que llegado el momento en que un activo está generando un ingreso de peaje, uno puede hacer una utilización eficiente de esos recursos. Este tipo de proyectos tienen una afinidad en función de la tipología constructiva que requieran en cada caso. Las concesiones, alguien pregunta aquí en el cuestionario sobre las asociaciones público-privadas, tienen una afinidad principalmente para proyectos Greenfield o Brownfield. ¿Qué quiere decir eso? Proyectos que están abriendo corredores nuevos o que eventualmente tienen parcialmente consolidado un corredor y necesitan extensión de longitudes importantes para consolidar pares origen-destino, es decir, conexiones entre dos municipios o entre dos zonas que debamos conectar. Pero cuando existe un corredor como en este caso, que tiene un recaudo consolidado, que adicionalmente ha permitido conectar unas zonas importantes, existe la posibilidad de que ese ejercicio, que en su momento de manera, ¿cómo lo llamamos?, innovadora, promovió el INVIAS, se pueda materializar, tiene ventajas importantes en su comprensión. Pero eso, como a todos los innovadores, les cuesta un ejercicio de aprendizaje, ¿sí? Aquí literalmente con el SAMAN, y no estoy defendiendo a nadie, sino simplemente ilustrando el proceso, tuvimos que hacer un aprendizaje de cómo desde lo público, si me permiten la expresión, hacemos un project finance público. Eso en la práctica es lo que es vías del SAMAN, ¿sí? Un project finance público implica que todo el ejercicio de asignación de riesgos se tenga que revisar y adicionalmente cuál es el mejor empaquetamiento de las obras, buscando adicionalmente que no se pierda la virtuosidad del ejercicio de esquemas de asociaciones público-privadas y que pueda el gestor público, en este caso INVIAS y Fileter, gestar adecuadamente un proyecto que tenga las mismas bondades de un esquema concesionado, pero que nos permita que el recurso público se pueda utilizar de manera más eficiente. Esa fue una discusión que inclusive se dio antes con gobernadores y que tuvo inclusive un parangón en Maya Vías del Valle. Maya Vías del Valle, en este momento no quisiera hablar de la casa de la que vengo, pero es un esquema habitual que tenemos en las concesiones. Al inicio suelen tener tensiones para iniciar procesos constructivos. Yo podría decir que Maya Vías del Valle y Vías del SAMAN estaban como en los mismos momentos en su proceso de gestación y maduración.
y no es una disculpa para nadie, pero Maya del Valle está teniendo ahorita problemas similares, a pesar de que es un esquema concesionado maduro. Vías del Samán, a diferencia de los procesos concesionados maduros, es un proyecto innovador, diferente, que permite una mejor aplicación de los recursos públicos y está haciendo su camino de aprendizaje. Lo que tenemos nosotros que hacer frente a eso es obviamente desde lo público tratar de que ese aprendizaje sea lo menos tortuoso posible, ya que hay antecedentes simpáticos que es importante señalar. El decreto que permitía, me corrige la doctora Liliana, que Findeter fungiera como gestor del subyacente, que es en últimas el peaje, para habilitar los recursos que hacían posible la gestión o la concreción de Vías del Samán, fue sustraído del ordenamiento derogado por el gobierno anterior. Eso hay que ponerlo en blanco y negro. Y entonces, ese vehículo jurídico que en su momento habilitaba a Findeter se sustrae del ordenamiento. ¿Qué recibe entonces este gobierno? Una estructuración bien intencionada, bien orientada, pero sin vehículo jurídico que habilitara a Findeter para que pudiera fungir como promotor ante las entidades de banca multilateral y banca nacional del subyacente que es el peaje. En ese ejercicio empezamos a explorar con los ministros anteriores el mecanismo para que esto efectivamente se viabilizara. Hicimos las sesiones con el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Transporte, yo desde la otra orilla, porque estaba obviamente en la ANI, acompañé las gestiones y conocí las gestiones que hizo el ministro Reyes con el anterior ministro de Hacienda, y el tema hay que decirlo, no prosperó. Solo al final, y no estoy seguro si la firmó el anterior ministro o el nuevo ministro, la resolución, el decreto que posibilita eso, ni siquiera se adoptó, sino que tuvimos que incorporarla, me corrigen, en plan de desarrollo. En plan de desarrollo. Luego, en la práctica, con el debido rigor que nos toca a los servidores públicos, pues hay un ejercicio que intentamos hacer por una sustracción de un elemento de ordenamiento que posibilitaba este vehículo, pero ya hoy en día lo que establecemos. Digamos que sobre el pasado nos podemos quedar en la discusión, pero que hay hoy en día un vehículo saludable, nuevo, que seguramente va a tener también tensiones en su proceso, que Findeter ya está piloteando. Afortunadamente este esquema permitió incluir algunos recursos públicos bajo el esquema con orientación de vías para mantenimiento de operación. Veo unos indicados que seguramente Juan José más adelante nos precisará, pero este esquema está abriendo el camino para que lo que nosotros hemos denominado esta generación de concesiones se puedan iniciar, y es buscar que estos esquemas puedan amplificar su alcance para que concesiones que están terminando tengan en el comparador público-privado una opción desde lo público. Y eso en últimas a todos nos beneficia, porque lo que podemos lograr es un mayor alcance físico de obras, unos esquemas más orientados hacia lo público en activos que hoy en día están generando un ingreso por peaje. Y dejamos el esquema de concesiones para Greenfield y Brownfield para que lo operen los esquemas concesionados actuales, o bien las APPs o bien las IPs, con el asterisco que yo le coloco a las iniciativas privadas. Porque hay un tema que también ha sido referido aquí y es el impacto del peaje. Y sobre esto yo quisiera, antes de pasarle la palabra al doctor Juan José, precisar que obviamente desde antes y ahora con la entrada en su ministerio, pues yo estaba pendiente de las tareas que tiene el sector y acompañando la tarea de vías, acompañando también los temas de Findeter, porque desde la ANI también tenemos en Findeter un operador con músculo financiero y técnico para nuestros temas férreos, e indudablemente nos ha servido como vehículo para gestionar los proyectos que estamos desarrollando, pero hemos estado acompañando también a Limpias, y desde el ministerio esa es la tarea que seguiremos asumiendo, un poco en términos de un control de tutela mucho más cercano, ¿sí? Básicamente comités de seguimiento quincenales con cada una de las entidades para que ese ejercicio presupuestal al que el día de ayer de nuevo nos reitera el presidente tenemos que acelerar, efectivamente se materialice. Pero esto es súper importante y creo que es uno de los mensajes claves que yo quiero, antes de pasar la palabra al ingeniero Juan José, dejar. El ecosistema de infraestructura pública que hemos construido en carreteras en el país tiene tres fuentes de pago. La primera son vigencias futuras, la segunda son peajes y la tercera son los diferenciales de mercado. Es un compromiso, el primero y el tercero, que establece el Estado para honrar la invitación que hace a inversores privados a que vengan a construir. El segundo, que es entre los peajes, no podríamos ni deberíamos satanizar. ¿Sí? Yo celebro que aquí este vehículo nos permita
hacer inclusive estimaciones del crecimiento del valor del peaje, del recaudo, y seamos de alguna manera con las veedurías y con las regiones, departamentos, representantes y municipios, los comités que discutamos la asignación de los recursos. Pero es claro para el Estado, y así lo es para los inversionistas, que los peajes tienen que seguir siendo un elemento clave para financiar operación y mantenimiento. Y en este caso, para incorporar recursos adicionales para construir obras nuevas. Flaco favor le hacemos al Estado y a los colombianos y al presupuesto de la nación y a la asignación de recursos para zonas pobres del país cuando promovemos que, por ejemplo, no se cobre peaje, o que tengamos tarifa cero, o que, como lo dice el representante a quien acompaño, pero lo explico ahorita porque lo hicimos generalizado, establezcamos incentivos o tarifas diferenciales para algunos usuarios que no inicialmente podrían ser beneficiarios de esa tarifa. Yo acompaño en su caso que en este tema de los peajes del puente del Alambrero o del Alambrero se hubiera generado un tratamiento generalizado, ¿sí? Porque nos es muy difícil, por la forma como están hoy en día los sistemas de información, segmentar si no hay un empadronamiento, ¿sí? Y como es una condición temporal de 4 a 6 meses, ya creo que llevamos un mes, preferimos, porque además hay unas afectaciones por mayores recorridos, etcétera, que ese diferencial se aplicara para varios usuarios, ¿sí? En el futuro, cuando tengamos ya un seguimiento y trazabilidad con información de nuestros ITS, posiblemente va a ser una opción segmentar mejor. Pero hoy en día todo lo que tenemos que hacer para diferenciales implica un empadronamiento de los beneficiarios. Y en este caso, por la condición súbita que se dio allí, lo que acordamos fue un tema generalizado, ¿sí? Eso tiene implicaciones obviamente frente a los recaudos, etcétera, pero creemos que es un ejercicio de alguna manera que restablece en justicia lo que en mayores tiempos de viaje y mayores costos de operación le está trasladando esa afectación de infraestructura a los usuarios en general, tanto privados como de carga. Entonces, en la práctica el mensaje tiene que ver con la vitalidad que este instrumento le puede dar a la gestión de la infraestructura de carácter regional en concesiones que ya están extinguiendo, que ya están llegando, digamos, al final de su vida útil. Este es un muy buen ejemplo de una adecuada utilización que además en alcance nos rinde un poquitico más. Las comparaciones podrían ser casi que 60-40, es decir, con este recurso, un esquema concesionado nos podría entregar tal vez el 60% de alcance que tenemos aquí. Aquí tenemos 370 kilómetros, más o menos, ustedes seguramente conocen con más detalle las longitudes, las intersecciones, Juan José seguramente lo refrescará ahorita, pero es un instrumento saludable. Y en la práctica lo que tenemos ya, a partir un poco de la adopción del Plan Nacional de Desarrollo, y que coincide un poco también con mi llegada al ministerio, sin desconocer que hacia atrás el ministro Reyes hizo la tarea que tenía que hacer y lo acompañamos en lo que tenía que hacerse frente a Pimentel, frente a Hacienda, pues nos obliga el mantener sobre este contrato en particular, sobre este proyecto en particular, una mirada crítica y constructiva. ¿Por qué? Porque este es el piloto que nos va a permitir ampliar el alcance de la inversión de infraestructura del recaudo de peajes de concesiones que tenemos ya maduras en el país. Y creo que eso es algo que tenemos que revisar, por un lado, con la reglamentación del PIB y también en la forma como se asigna presupuestalmente ese ingreso, porque es otro tema que es importante y cierro con eso para pasarle el balón a mi colega Juan José. El peaje es en últimas un recaudo del Estado. Tiene un componente local que paga peaje en esa zona, pero tiene un componente de paso. Y en su maduración fue posible porque se presentaron recursos del Estado para construirlo y también el pago de usuarios en la zona para mantenimiento de operación. Ese balance lo tenemos y hay un lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo, que es el numeral 5, que es la convergencia regional. Lo que estamos promoviendo es que estos esquemas puedan efectivamente consolidar infraestructura regional, pero también en algunos casos, que ya están mapeados, nos permitan, o vía valorización o vía recaudo de ese peaje, redistribuir con equidad hacia otras zonas que no han tenido la inversión privilegiada. Y es una discusión que no es menor, pero que tiene que ver con esa generosidad y responsabilidad intergeneracional que tenemos con otros territorios que históricamente se han quedado a la saga con el avance de algunos. Y las regiones ustedes las conocen más que nadie. Hay regiones que han tenido unas inversiones importantes y que de alguna manera ha llegado el momento con este pilar del plan de desarrollo de devolverlo. Eso es como en la casa.
Yo tengo 2 hijos y procuro que mis 2 hijos alcancen los mismos niveles de oportunidades, tanto el primero como el segundo. Aquí tenemos 32 departamentos, varias regiones con configuraciones heterogéneas, y hay algunas más avanzadas que otras. La invitación que hace el plan de desarrollo en ese numeral 5 de convergencia regional es que miremos esa responsabilidad intergeneracional y geográfica y ayudemos a que las regiones más atrasadas puedan, a partir de instrumentos como este e inclusive de la valorización, adelantar la tarea que los hijos más adelantados hoy en día ya tienen a otro lado.